Muchas gracias, señora presidenta. Hoy finalizan varios días de vodevil, de teatro, de comedia. Esa que algunos nos quieren hacer creer que nos encontrábamos ante un debate de los presupuestos generales del Estado. Todos sabemos que es mentira. Todo estaba pactado y acordado en esos oscuros despachos de la infamia y la permanente traición a España. Pero ahora toca la hora de la verdad. Ya lo hemos visto, ahora toca pasar por caja, ¿verdad, señores del Gobierno? Toca pasar por caja como han pasado ante los filoetarras entregando a la Guardia Civil en Navarra. Y ahora toca pasar por caja ante los golpistas de Cataluña y del País Vasco. Pero nunca los traidores pagan su infamia con su patrimonio, ni con sus intereses, ni con su riqueza. Siempre lo hacen con la ajena, entregándoles trozos de la soberanía nacional, trozos de la riqueza de los españoles, trozos del territorio nacional. Y esto no es, como algunos repiten, un chantaje del secesionismo, porque hay voluntad clara de pactar, hay connivencia y complicidad del Gobierno para recibir a cambio el beneficio de unos presupuestos. Una proposición de ley que es un claro fraude de ley, de libro, del artículo 6.4 del Código Civil, porque nos lo presentan como una proposición de ley de grupos parlamentarios, lo que debiera ser sin duda un proyecto de ley orgánica de un Gobierno sometido a los controles y a los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal, de la Abogacía del Estado. Es además claramente una desviación de poder, porque amparándose en las potestades de iniciativa parlamentaria de grupos parlamentarios, el fin buscado es claramente ilegal. Una amnistía encubierta de los golpistas y la usurpación evidente de las potestades que tiene el Poder Judicial en la Constitución. Y busca además deslegitimar a todos aquellos que nos enfrentamos de cara a los golpistas, a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que investigaron y se enfrentaron a los violentos, a esa acusación popular de Vox que en solitario le sentó en el banquillo, a ese valiente fiscal general del Estado, el señor Maza, que en paz descanse, a esos fiscales de sala del Tribunal Supremo que no se arrodillaron ante la manipulación y la presión de la nueva fiscal general del Estado, y a esa sala de lo penal del Tribunal Supremo que, aunque más corto y más acobardado de lo que hubiéramos querido, dictó una sentencia condenatoria. Y por contra, esta acción del Gobierno, esta iniciativa de sus partidos, lo que hace es legitimar claramente a los golpistas, a los violentos y a sus cómplices. Y los objetivos están muy claros. En aplicación del principio de retroactividad del derecho penal más favorable, reducir las condenas de inhabilitación de los golpistas, de esos que fueron condenados por graves delitos de sedición, de malversación y de desobediencia. Y también, cómo no, facilitar la vuelta, el regreso de los cobardes fugados de Puigdemont y sus cómplices. Pero Vox cumple. Vox dijo que les sentaría en el banquillo y les sentó en el banquillo. Vox dice ahora que volverá a aprobar en el Código Penal los delitos de sedición, de rebelión y malversación que todos ustedes de la bancada de la traición a España van a derogar. Y lo haremos reforzando los mecanismos del Estado para que los golpistas cada vez lo tengan más difícil. Por eso esta misma semana hemos registrado una proposición para reforzar precisamente que aquella autoridad, aquel funcionario, aquel miembro de cualquier gobierno que incite, que insista, que colabore o que facilite un golpe de Estado sea condenado. Y es más, que pierda la nacionalidad española si no es de origen todo aquel que facilite la ruptura de la nación española o aquel que favorezca los ultrajes a España y sus ofensas. Este debate es una gran ocasión para volver a repetir, por favor, alto y claro, a quienes lo desconocen por ignorancia
a quienes lo han olvidado por cobardía y a quienes lo odian por traición a España, que España no es la mercancía propiedad de sus señorías, que España no está en venta, que la soberanía nacional no pertenece ni a los diputados, ni a los partidos, ni a los grupos parlamentarios de esta Cámara. Y fue la propia Constitución la que dejó muy clara que la soberanía nacional, sí, nacional, no como algunos de la izquierda más rancia pretenden llamar soberanía popular, reside en todo el pueblo español y no en una parte, no en el pueblo catalán, en el pueblo vasco o en el pueblo gallego. Y de esa soberanía nacional del pueblo español residen todos los poderes, como el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial. Y fue esa misma Constitución, aprobada por la inmensa mayoría de los españoles, la que dejó bien claro que no existe Constitución sin nación, y en su artículo 2 dejó evidentemente claro que esta Constitución que nos ampara se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Y porque es indisoluble, España no se puede disolver ni en gobiernos mundiales globalistas ni en federalismos europeos. Y porque es indivisible, la unidad de España y su soberanía no se puede dividir, termino, presidenta, no se puede dividir ni en regiones, Les ni en pido provincias. silencio, por favor. No se puede dividir esa soberanía nacional ni en regiones, ni en provincias, ni en ciudades, ni en pueblos, porque les guste o no a muchas de sus señorías, los españoles somos legítimos herederos de un legado histórico que, a modo de usufructo nacional, nos obliga a defender, a conservar y a mejorar esta nación que hemos heredado de las generaciones que nos precedieron, que lucharon, que trabajaron y que murieron. Señor Ortega, tiene usted que terminar, por favor. Y tenemos, señorías, la obligación de entregársela a las futuras generaciones. Por eso Vox no se queda de brazos cruzados. Por eso Vox convoca este domingo al pueblo español para que ante los ayuntamientos de toda España se movilice, levante su voz y le diga a España entera que queremos poder votar para echar Señor Ortega, tiene que terminar, por favor. Y cómplice a este gobierno de la ruina. Y lo haremos porque creemos en España y por eso tengan la completa seguridad. Muchas gracias, señor Ortega. España, silencio, por favor. La libertad y la nación vencerá. Gracias.